Vamos ahora a seguir con, veamos, aquí está, con otra noticia muy importante, como decíamos. A ver, a ver, a ver. El día de hoy queremos Y lo vamos a hacer de la mano de nuestro querido amigo y buen profesor Horacio Justo, el profesor Horacio Justo. Así que vamos allá. el día de hoy queremos, en primer lugar, arrancar agradeciendo enormemente a Bonfante y a toda la gente que nos apoya a través de Patreon para que podamos seguir informando y comunicando aquello que hemos recibido. Y en ese sentido, hoy quería conversar con ustedes respecto a nuestra querida llamada Italia, donde seguramente que muchos, los que nos están escuchando, tengan ascendencia en tan noble nación. Una Italia conservadora en estos tiempos. Es que Italia ha prohibido lo que es la gestación subrogada internacional, prohibiendo así Aquí está, un italiano presente, por cierto. a cualquier tipo de pareja el comprar niños en el extranjero, tal como se vio con el fenómeno de Men Having Babies de Ucrania, donde ciertas organizaciones a nivel internacional podían ofrecer por catálogo la venta de embriones con determinadas características y bajo garantía a cualquier tipo de persona que estuviese dispuesta a afrontar los onerosos costos que tenía este tipo de procedimientos, más la documentación respectiva. Entonces, en una nueva ley que emerge desde Italia para frenar este tráfico de identidad. Bueno, un saludo a mi querido hermano Wes. Wes es el hermano ex testigo de Jehová, igual que yo, que hace unos días atrás hemos estado en el canal del profesor justamente Horacio Justo para tratar, digamos, bueno, manteniendo un diálogo, ¿no?, con nuestros hermanos protestantes, Apoloco y Claudio, perdón que ahora no recuerdo el apellido, sobre, bueno, el tema de la sola escritura y el canon. Así que, bueno, un saludo, querido hermano, un saludo a Denny también, que se ha conectado, mi hermanita Denny, que Dios te bendiga. Por cierto, muchas gracias por apoyarnos siempre de un modo u otro, ¿no? Como dice, y dejen correr los anuncios para apoyar el canal. Pues sí, eso es uno de los modos en los que precisamente aquellos que no tengan la posibilidad, digamos, monetaria de poder colaborar por medio de donaciones, pues es un medio con el cual también pueden apoyar activamente de modo monetario, ¿no? Precisamente el sostén de este canal. Así que bueno, muchas gracias, hermana, que Dios te bendiga. También un saludo al doctor Enuel, qué bueno, qué honor poderle tener aquí en nuestro vivo, que Dios le bendiga mucho, y al resto también de todos los que están aquí conectados, los que están comentando, de verdad, muchas gracias. Sigamos adelante. Y debidas dentro de la Unión Europea, es que Italia ha contado con el apoyo directo de la primer ministra Giorgia Meloni, ampliando lo que es la prohibición vigente sobre la maternidad subrogada, de tal modo que los ciudadanos italianos no pueden recurrir a lo que es el alquiler de vientres en países extranjeros para gestar así nuevas vidas que luego serían transferidas legalmente. Los clientes de la maternidad subrogada y los profesionales médicos que facilitan la práctica en el extranjero ahora se van a enfrentar en Italia a penas de cárcel y multas considerables en virtud de esta nueva ley que fue aprobada en el Senado italiano el pasado miércoles con 84 votos a favor y 58 en contra. Se ha descubierto concretamente en Italia, y esto ha generado incluso el repudio de los que a veces comunican este tipo de noticias, simplemente transmitimos lo que hemos recibido, se ha descubierto en Italia que particularmente era la comunidad LGBT aquella que intentaba adquirir niños a través de la gestación subrogada y que lamentablemente se han dado posteriormente casos significativos de abusos. Y esto no es en absoluto de extrañar, porque, hombre, a ver, ¿quién va realmente a querer, digamos, poder tener un hijo de ese modo, sino alguien que precisamente es parte de un modo u otro del colectivo LGBT? Porque, en fin, para un hombre que se casa con una mujer, como por ejemplo es nuestro caso, llega a tener hijos de modo natural. Nosotros no necesitamos ir a alquilar vientres, ni tampoco se necesita en absoluto de otros medios tan nefastos para que, en virtud de un deseo egoísta, poder llegar a tener un hijo. Porque es que en este caso, esto precisamente se fundamentaría
¿no? O sea, el tener hijo por medio del alquiler de un vientre se fundamentaría en un deseo egoísta. Yo quiero vivir como me da, digamos, la gana, eh, un momento solo. Bueno, perdón por la breve pausa. Entró un momento mi hija mayor, que quería una hoja, claro, está aquí en el escritorio donde trabaja papá, así que es normal, ¿no? Bueno, en fin, como decíamos, ¿quién va o sea, el único modo de, la razón, perdón, digamos, recuperando el razonamiento, la razón que va a empujar a las personas para poder hacer tal cosa es precisamente el deseo egoísta de querer tener hijos. O sea, es que a mí no me importa el cómo, yo lo único que quiero es llegar al fin. El querer tener hijos es, digamos, un deseo impulsado por la generosidad, por la caridad, en fin, es un deseo bueno cuando sí importan los medios para conseguir ese fin. Yo puedo como hombre querer tener hijos, que de hecho fue lo que quisimos con mi esposa. Uno puede, como hombre, como mujer, querer tener hijos, pero entendiendo que, número uno, el medio debe ser el adecuado. Y número dos, ¿cuál es la razón por la que quiero tener hijos? ¿Solamente por tener hijos, nada más? ¿Solamente para que después me puedan ver, no sé, los demás y decir, ah, mira qué bien este, que tiene hijos? O, no sé, porque por la gratificación que se puede derivar también de la paternidad, dado que es un trabajo muy arduo y difícil de llevar adelante, que sin embargo pero digamos, implica también, trae consigo una muy buena gratificación. Entonces, si es por esto, el deseo es egoísta. La razón por la cual se quiere llegar a ese fin no es la correcta. Y ni hablar aquí de los medios, ¿no? De los que se está hablando, ¿no? De aquí para poder tener hijos. Así que como padre, uno debe tener hijos. Digamos, el razonamiento correcto sería porque, número uno, así Dios lo ha mandado. Número dos, es algo natural. Número tres, para que así uno pueda precisamente mostrar, digamos, ser generoso dando algo sin necesariamente querer algo a cambio, con el objetivo finalmente de poder guiar a los propios hijos al cielo, ¿no? Diría el salmista, los hijos son como saetas o como flechas que el arquero suelta y por lo tanto las dirige en cierto modo hacia el blanco. El blanco para todas las personas es el cielo. Y nosotros como padres, porque el salmista dice que los padres son como ese arquero, ¿no? Nosotros como padres tenemos la responsabilidad y el deber de guiar, de dirigir de algún modo a nuestros hijos al cielo. Así que aquí precisamente estamos teniendo deseos altruistas, deseos movidos por la caridad y que por lo tanto son buenos. Y esto solamente se puede, estos tipos de deseos, digamos, buenos, solamente los puede tener un hombre y una mujer que se casan. Dos hombres que se quieran casar entre ellos, dos mujeres que se quieran casar entre ellos, alguien que se autopercibe, no lo sé, lo que sea que se autoperciba, y que, bueno, todas estas, y que quiera tener simplemente hijos, o una, digamos, mujer estando soltera, que también quiere de algún modo tener hijos, sin tener que pasar por el arduo compromiso del matrimonio, que esto y que lo otro. Bueno, en realidad todas estas personas están siendo movidas por deseos egoístas y por lo tanto les va a importar nada en absoluto el medio por el cual puedan conseguir el fin. Y es por eso que solamente en estos grupos de personas, en estas personas que no piensan y que actúan de ese modo, ¿no? Como diría San Agustín, aquel que no vive como piensa, termina pensando como vive. Entonces, estas personas que piensan como viven son las únicas que podrían estar de acuerdo en poder llevar a cabo digamos, una actividad tan nefasta como la de
del alquiler del vientre de una mujer para poder tener hijos. Vamos a seguir. Concretamente, este tipo de alarmas no se disparan dentro de Europa, curiosamente se disparan en primer lugar dentro de Estados Unidos. Recordarán aquel fatídico caso del veterinario estadounidense que fue arrestado en marzo y que por obvias cuestiones no podemos comunicar plenamente en detalle, no corresponde tampoco, pero esto fue un antecedente que motivó la presente ley en Italia. Si bien la prohibición de Italia la distingue claramente de las prohibiciones que hay en otras naciones occidentales, donde la gestación subrogada es ampliamente legal, la firme postura concuerda con ciertos avances del espacio conservador dentro de la Unión Europea. Vemos, por ejemplo, que dentro de España, Francia, Alemania y Suecia, se está trabajando en esta línea de querer buscar un freno a una industria por demás ruin. Hace casi una década, el Parlamento Europeo ya había condenado la maternidad subrogada por socavar la dignidad humana de la mujer, puesto que su cuerpo y sus funciones reproductivas se utilizan como mercancía. Algo que, por cierto, modestia aparte, yo lo había advertido en mi primer libro. La economista y escritora Jennifer Roback ha enumerado una serie de razones para oponerse a la maternidad subrogada y entre ellas figuraba tanto que, al igual que el aborto y la eugenesia, a menudo implican romper un vínculo entre dos personas que naturalmente deberían amarse. Entonces, todo esto hace a la cultura de la muerte, lo cual yo he llamado en mi libro la cultura tanática, donde estamos viendo que el ejercicio del biopoder implica Claro, la cultura tanática, ¿no? Porque de Thanos, término en griego que traducido, se traduce al español precisamente como muerte, ¿no? La cultura de la muerte, de la cual incluso ya nos habla también nuestro querido magisterio. ahora la creación de un mercado de seres humanos, concretamente con la fecundación in vitro y la subrogación de vientres. El diputado de Hermanos de Italia, el diputado conservador Gianni Berrino, señaló una de estas preocupaciones durante el debate del proyecto de ley. En el caso de la maternidad subrogada, la mujer no proporciona un órgano, sino que da a luz un niño. La mujer queda así reducida a una incubadora, interrumpiendo la relación natural de madre e hijo. Y esto es totalmente nefasto, porque de modo natural una madre, y de hecho esto es algo que precisamente se hace, ¿no? Digamos, al menos aquí en España, es una práctica que se ve casi como, digamos, como una obligación, ¿no? Que una madre, después de haber dado a luz, enseguida se le da al bebé y se lo pone enseguida en el pecho, se lo pone arriba de sí misma, ¿no? Encima de su cuerpo, precisamente porque el bebé necesita, conociendo ya a su madre, claro, habiéndola conocido en modo reducido, sin embargo, conociéndola, al fin y al cabo, necesita estar con su madre. A los bebés no se los dan directamente a los padres, no se los dan a cualquier desconocido, sino que los enfermeros o los doctores, los que sea que en ese momento estén asistiendo al parto, precisamente lo que hacen enseguida es darle el bebé a la madre, porque esto es de las cosas más naturales que hay. En cambio, el tener que separar, el tener que obligar a ese bebé a encontrarse en las manos de un desconocido, porque quierase o no, pese a que estamos ante un bebé que todavía no tiene uso pleno de la razón, sin embargo, el bebé, en cierto modo, sobre todo por sus sentidos internos y externos de su propio cuerpo, o sea, en virtud de su modo de conocer por los sentidos o sensorial, ya conoce a su madre y es capaz de distinguir cuándo está con su madre y cuándo, en cambio, está con cualquier otra persona. A los padres, que somos los padres, incluso por un tiempo, para algunos es un tiempo más largo que para otros, pero incluso para los padres, a veces el padre es visto como, digamos, aquel extraño que se pregunta el bebé, el niño, bueno, pero ¿qué pinta aquí este, no? Este es algo, de hecho, en psicología infantil, es algo muy sabido. Los primeros al menos 4 o 5 años de vida de los niños son, más que nada, mamitis, o sea, que tienen una mamitis constante, continua los niños en general, ¿no? O sea, niños y niñas, porque en realidad esa etapa tienen una inclinación natural prevalente, preponderante hacia la madre, porque es quien más le transmite determinadas virtudes, determinadas nociones, determinados sentimientos que el padre, en cambio, no le puede transmitir. Y a partir más o menos de los 5 años aproximadamente, ¿no? O sea, se toma como digamos, como tiempo promedio, ¿no? Como
como año promedio, para algunos un poquito antes, para otros un poquito después, pero a partir de esa edad aproximadamente es cuando en cambio comienzan a tener una inclinación más preponderante, más prevalente en cambio hacia el padre. Porque para el desarrollo de la personalidad, del carácter de cada niño, pues hay etapas y etapas. Etapas en las que se inclinan más hacia uno, etapas en las que se inclinan más hacia el otro. Entonces, hacer algo así, el querer separar a un bebé de su propia madre después del parto, es algo aberrante. Se trata de una aberración, literalmente. Bueno, vamos a seguir y de paso, ¿no? Acuérdense de suscribirse también si es que todavía no lo habían hecho, si es que no lo conocían, pues aquí lo tienen, ¿no? El profesor Horacio Justo. En particular estamos viendo este video que se encuentra en su canal Un Conserva Random, ¿ok? Titulado Una nación se opone a lo peor del progresismo. Así que les aconsejo que se suscriban y que apoyen su trabajo según digamos, las posibilidades que cada uno de ustedes tenga, porque es realmente importante y de un alto valor de todo el trabajo que hace el profesor Justo, ¿ok? Así como también les invito, si quieren, si no le conocían al doctor Juan Ramón Rayo, del video que hemos estado analizando antes, también les animo a seguir todo su trabajo, a suscribirse a su canal si lo desean. Vamos a seguir. Aún más inquietante es la posibilidad de que los abusadores pudiesen comprar niños mediante este tipo de gestaciones, y es una preocupación resaltada por los medios del Reino Unido en medio de un informe en el cual aparece un número considerable de hombres solteros de avanzada edad que estaban comprando niños sin verificación de antecedentes dentro de lo que era la organización Men Heavy Babies, que opera en Ucrania y que permite la documentación hacia el resto de la Unión Europea. En este sentido, dice el portavoz del Grupo de Defensa de la Familia Italiano Pro Vita y Familia, y cito: creo que se trata de una práctica bárbara que crea un mercado para los niños, independientemente de quién haga uso de ella. Todo el mundo debería ser penalizado. Como se ha señalado entonces, Italia ya ha prohibido la adopción de niños por parte de cualquier tipo de parejas durante lo que es el gobierno conservador de Giorgia Meloni, y los comentaristas han observado que esta ley cierra el último camino restante para que gente que está en contra de lo que es la familia, o lo que a veces se dice en redes sociales, la familia tradicional, tengan vehículos para seguir destruyendo los vínculos naturales que han consolidado el desarrollo de la humanidad. Ustedes fíjense en qué es lo que sucede cuando hay un cristiano en la presidencia, ¿no? Cuando ejerce el cargo de presidente un cristiano y cuando en cambio no. Y particularmente, en este caso, Giorgia Meloni, la señora Giorgia Meloni, es católica, es cristiana católica particularmente, ¿no? Y fíjense cuál es la distinción cuando hay de verdad un católico en el poder y cuando está un fantoche, cuando está alguien que se dice ser católico, pero que de católico no tiene absolutamente nada. Y que incluso si la excomunión no le llegó, digamos, materialmente, o sea, con, ¿no? un papel, ¿no? Una hoja puesto de modo oficial que estás excomulgado, y sin embargo si hay una excomunión en realidad formal, que es el caso del presidente actual, en el momento, ¿no? El señor Joe Biden. Biden, que se autopercibe a sí mismo como católico, y sin embargo no tiene nada que ver con el catolicismo. Giorgia Meloni, que dice ser católica, y sí hace cosas propias del catolicismo. Sigue principios que son realmente cristianos. Fíjense entonces en la diferencia, en la distinción, ¿no? Y por cierto, un saludo también a Jacopo Coge, ¿no? El portavoz de Pro Vita y Familia, al cual aquí estaba haciendo referencia el profesor Justo. Y vamos a seguir. Es cierto que hay dificultades que ya se han reconocido para hacer cumplir esta ley, como los obstáculos legales para acceder a los registros médicos en el extranjero, que son necesarios para la participación de este tipo de actividades, pero finalmente se entiende que, como dijo la senadora de Hermanos de Italia a Euronews, la maternidad es algo absolutamente único, no puede ser gestada por vientre de alquiler y es la base de nuestra civilización. Queremos erradicar el fenómeno del turismo de gestación subrogada. Bienvenido sea una vez más el avance de este tipo de ideas tan favorables al orden natural. Ya sin más que agregar, gracias a todos por su tiempo y que Dios les bendiga. O sea que, qué bueno, ¿no? Qué bueno el caso de Italia, de estas dichas de las que pueden disfrutar desde que Giorgia Meloni está en el poder.
El caso de la maternidad subrogada es un caso que es muy complejo, ¿eh? El tema es muy complejo, ciertamente. Nosotros tenemos nuestra propia postura. Sin embargo, no podemos tampoco desconocer la complejidad del asunto que lleva a muchos a no tomar una postura clara y definitiva al respecto, como por ejemplo es el caso del magisterio de la Iglesia Católica, donde no hay en realidad una postura como por ejemplo sí lo hay con respecto al aborto, ¿no? Se sostiene, el magisterio sostiene que el aborto es un caso de asesinato que es totalmente condenado por la Iglesia porque Dios mismo condena el asesinato, en particular el asesinato de un inocente, como se da en el caso del aborto. Pero el caso de la maternidad subrogada es un tanto más complejo que el del aborto y por lo tanto esto hace que el magisterio todavía no haya, digamos, no haya dado una postura oficial al respecto, sino que simplemente plantea unos principios guía que pueden ayudar al cristiano a orientarse con respecto a este tema. Es complejo, es muy complejo. Sin embargo, cualquiera que en realidad sea, digamos, tenga una afinidad hacia, digamos, el orden natural de la vida, ¿no? Hacia la ley natural, no va en absoluto a abrazar tal práctica y la va por las dudas, incluso si es que no pudiera estar seguro de que en absolutamente todos los casos de maternidad subrogada, para absolutamente todas las personas movidas por múltiples motivaciones, ¿no? Cada una además puede tener digamos, una motivación distinta de la de otra persona. Incluso en estos casos, y que por lo tanto no se pueda decir apodícticamente que en cualquier caso todas las personas movidas por todas las intenciones que puedan tener sean pecaminosas. Incluso no pudiendo aseverarse de un modo universal tal cosa, aún así el conservador, aquel que se mueve precisamente por el orden natural de la vida, de entrada va a decir, por las dudas, no lo puedo aceptar. Le tengo que decir que no y lo tengo que rechazar. Porque bueno, aquí el profesor Justo, digamos, expuso perfectamente todas las implicaciones que hay, ¿no? Y todo lo que se mueve detrás de esto, todos los negocios que hay también con respecto a tráfico de niños, tráfico de infantes.